¿Qué tal? Buenas noches, tengan todas y todos ustedes bienvenidos a una nueva emisión de IntelliJuris. En esta ocasión vamos a tratar un tema muy interesante, relativamente poco conocido en la práctica nacional, que tiene que ver con la inversión. Todos sabemos la importancia que tiene la inversión en el desarrollo, en la economía de los países, particularmente en países como México, donde para explotar todo el potencial que tiene el país requerimos cantidades importantes de capital, de inversión, a veces nacional, a veces internacional. El fenómeno de la inversión es muy viejo, tiene muchísimos tiempo, pero particularmente en los últimos 30 años se vino desarrollando un nuevo marco jurídico internacional para darle estabilidad y seguridad y asegurar que los flujos de capital tuvieran un marco normativo internacional que se genera a través del desarrollo de un conjunto de instrumentos, los tratados de inversión, los famosos APRIs, Acuerdos de Protección de Inversiones. Y a partir de este marco jurídico han venido sucediendo fenómenos interesantes en términos de la regulación, de la conceptualización, de la estabilidad y de los mecanismos de solución de controversias de la inversión. Hace 2 días entró en México en vigor el nuevo TEMEC y verán que tiene mucho que ver con este tema de la inversión. Y para conversar sobre estos temas, yo le agradezco mucho que nos hayan aceptado la invitación 2 expertos en tema de inversión. Nos acompaña esta noche Lucía Ojeda. Gracias, Lucía, socia de SAI Consultores, por muchos años funcionaria pública. Ella participó en la negociación del primer TLC, muy particularmente el tema de inversión, y desde entonces ha venido desarrollando una práctica profesional muy relevante en temas asociados con la inversión. Nos acompaña también Luis Jardón, egresado del CIDE, abogado, quien también trabajó muchos años en el gobierno, particularmente en la consultoría jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores, pero también ha sido abogado litigante, abogado practicante en temas de inversión. Hoy es socio de Krill García Cuellar. Vamos a iniciar entonces nuestra plática y creo que vale la pena para darle un poco de contexto a las personas que nos acompañan esta noche, con una pregunta general. ¿Por qué es importante la inversión y qué es un acuerdo de protección de inversión, Lucía? ¿Nos puede dar este marco general que nos pueda situar en el tema? Adelante, por favor. Sí, muchísimas gracias. Primero que nada, muchas gracias a Sergio por haberme invitado a participar en esta interesante plática con Luis. Es un gran placer platicar con ustedes. Primero que nada, para introducir el tema, me parece muy importante tomar en consideración el momento en el que nos encontramos, en el que la pandemia ha implicado un freno de mano a la actividad económica y del comercio internacional. Entonces, existe un consenso que esta situación inédita, que requiere grandes capitales para echar a andar de nuevo la economía, pues muchos países justamente lo que buscan es liquidez y capital para poder echar a andar otra vez la economía. Es en este contexto que la inversión pública no va a ser suficiente y la inversión privada es un complemento importantísimo. Y en este sentido existe una gran competencia por atraer capitales. Es justamente estos tratados bilaterales de protección a la inversión o estos tratados de libre comercio que contienen capítulos de protección a la inversión que son relevantes para darle certidumbre justamente al capital que esa inversión que van a realizar se realizará bajo unas reglas del juego conocidas por ellos y que si esas reglas cambian, entonces estarán protegidos y podrán reclamar daños. Entonces, en términos generales, este es un excelente tiempo para retomar la importancia de las protecciones que internacionalmente tiene México a los inversionistas, que justamente lo que permiten
es darles la certidumbre que se requiere que las reglas del juego se van a mantener o no los van a perjudicar. En grandes rasgos, para eso son importantes los tratados bilaterales de protección a la inversión. Gracias, Lucía. Y Luis, ¿cuántos tratados de este tipo tiene México y cuáles son su principal contenido? México tiene alrededor de 31 tratados bilaterales en este sentido, pero también tiene 16 tratados de libre comercio que tienen capítulos específicos que protegen la inversión extranjera, ¿no? La relevancia, como mencionaba Lucía, o sea, radica en que lo que proveen estos tratados, yo lo llamaría, es un seguro adicional a la inversión extranjera, porque le facilitan a los inversionistas extranjeros la capacidad de acudir a un arbitraje internacional que cuando los remedios locales no han sido satisfactorios, puedan reclamar los daños que los actos de Estado les han causado. Y este es un punto muy importante porque protegen contra actos de los 3 niveles de gobierno, independientemente de su rango gubernamental. De hecho, lo que podemos ver normalmente en cualquiera de los casos suelen ser actos complejos, donde hay un contubernio o hay una concurrencia de actividades de distintos niveles de regulación o en distintos niveles de estados que cumulativamente generan una afectación al inversionista extranjero. Gracias, Luis. Lucía, ¿por qué no nos platicas un poco sobre las disciplinas que contiene? Es decir, ¿cuáles son las obligaciones que imponen estos tratados? ¿A quién se las imponen y cómo se despliegan? Y eventualmente, ¿cuáles son las hipótesis de violación que pueden generar algún tipo de mecanismo que ya platicaremos más adelante sobre ellos? Sí, mira, antes de pasar a las disciplinas, sí me gustaría acotar que si bien no existe ningún estudio en el que pueda presentar una causalidad específica en la celebración de este tipo de tratados y la atracción de la inversión, en mi experiencia sí es un elemento que toman los inversionistas al hacer una inversión justamente por estos principios o protecciones que otorgan a los inversionistas. Por ejemplo, bueno, ¿qué tipo de disciplina se tiene? Primero se tiene un grupo de disciplinas sustantivas, de sustancia, que le aseguran, por ejemplo, a los inversionistas, uno, que van a recibir trato nacional. ¿Qué es trato nacional? Es tener el mismo trato que los inversiones o los inversionistas del país anfitrión de la inversión en circunstancias similares. Y esto es importante porque estamos hablando de tratar igual a los iguales en circunstancias similares independiente de la nacionalidad. Algunos tratados se refieren a trato nacional no solamente en la operación, o sea, ya una vez que recibiste la inversión, sino incluso para la entrada de la inversión o la aceptación de la inversión. Otro principio relevante es el trato de nación más favorecida. El trato de nación más favorecida es igual, ¿no? De que va a ser tratado de un trato no menos favorable que el inversionista de cualquier otro país. O sea, si existe otro país que tiene una mejor protección o un mejor trato a sus inversionistas, entonces tendrá, digamos, la mejor protección posible en el territorio. Existe otra protección adicional que se llama trato mínimo, y quizás ya nos platicará también seguramente Luis, que es la más controvertida, que es trato mínimo, que es un trato justo y equitativo con seguridad y protección plena para el inversionista respecto a actos del gobierno que puedan ser arbitrarios, discriminatorios, más allá de las expectativas legítimas del inversionista, etcétera. Otro de las protecciones relevantes y justamente son por los cuales nacieron este tipo de tratados es por temas de expropiación. O sea, ninguna inversión va a poder ser expropiada ni directa ni indirectamente, ¿qué quiero decir indirectamente? Con medidas equivalentes, si no es a través del debido proceso legal, bajo bases no discriminatorias, y sobre todo mediante la indemnización, una indemnización justa, pronta y efectiva. También existen otras protecciones adicionales que son la libre transferencia de recursos, o sea, todos los recursos y todas las ganancias que puedas tener por tu inversión las puedas llevar a tu país de origen. Y también existen otras protecciones que hay en otros tratados, que hay en algunos
en algunos tratados y no en todos, como son, por ejemplo, la prohibición de la imposición de requisitos de desempeños, que es obligar o condicionar la entrada de una inversión, por ejemplo, a establecer cierta cantidad de contenido local, etcétera. Lo que es relevante es que algunas de estas o todos estos principios son principios generales que en algunos tratados y dependiendo del tipo de tratado que estemos hablando, tienen sus excepciones. Pero estos son los principios generales que aplican de protección a los inversionistas. Gracias. A ver, Luis, ¿alguien podría inmediatamente pensar que estos tratados, pues lo que le están dando es déjame invertirlo, un trato más favorable a la inversión extranjera frente a la inversión nacional? ¿Cómo responderías a esta crítica que se ha hecho en ocasiones a estos tratados? Yo diría que es una crítica cierta, pero tiene una razón de ser, ¿no? En primer lugar, estos tratados no son algo nuevo. O sea, el primer tratado que existe entre dos estados data de 1959, es entre Alemania y Pakistán. Y lo que estos tratados lo que se puede ver de la demografía de los mismos es que normalmente son firmados por un país desarrollado y otro en vías de desarrollo, ¿no? Entonces, lo que existe es una relación entre estados de reciprocidad, por medio del cual, mientras uno se beneficia de la inversión y el capital extranjero para generar desarrollo, el otro obtiene recursos o tiene ciertas garantías o seguridades de que su inversión va a ser protegida. Efectivamente, y eso es una realidad, los tratados son, o sea, en principio, y quiero subrayar la palabra en principio, generan una condición de desfavorabilidad en tanto que los nacionales no tienen el acceso al recurso. De hecho, hay un caso muy famoso mexicano Encontré México, el relacionado con el RENAVE, donde habían 3 partes en la inversión, 2 partes extranjeras y una parte mexicana. Las partes extranjeras recuperaron su inversión, uno de ellos incluso hoy en la cárcel, y los mexicanos es la hora que todavía no pueden lograr que se les resargan los daños derivados de esto. Ahora bien, también es cierto, y eso es muy importante subrayarlo, que el sistema de protección a la inversión extranjera ha evolucionado muchísimo, particularmente durante los últimos 20 años. De hecho, si se revisan las estadísticas, es mucho más común que un Estado gane los casos a que lo ganen los inversionistas extranjeros. Y esto es porque no es, como muchas veces se trata a la ligera, el hecho de que simplemente por ser un extranjero vas a demandar al Estado ante, digamos, una acción que podría ser reclamada en tribunales de acusación de nulidad o un cambio regulatorio relevante, y ya con eso se va a ganar. Sino, en realidad, los estándares que mencionó Lucía son estándares de altísimo cumplimiento, o sea, para poder configurar las violaciones de tratados no es tan sencillo como que simplemente el Estado incurrió en una violación a la ley, sino incluso la Corte Internacional de Justicia, por ejemplo, para el estándar de trato justo y equitativo ha señalado que tiene que ser una violación que básicamente se considere grotesca, que realmente dice shocks the conscience en inglés de cualquier observador imparcial, ¿no? Entonces, no es simplemente una violación de la legalidad, sino sí es una violación de muy alto impacto que afecta la inversión extranjera, la que puede ser justiciable a través de arbitrajes internacionales. O sea, ¿podrías poner algún ejemplo de cómo se traduce este principio de trato mínimo equitativo? Es decir, o a lo mejor algún ejemplo en el que México haya sido condenado por esta condición específica. Sí, mira, hay un caso muy... Normalmente es bastante común que cuando haya un caso de inversión, normalmente haya una reclamación por trato justo y equitativo, porque al final del día estamos hablando como de alguna arbitrariedad que se llevó a cabo. Un caso relevante y de los más viejos quizás es el caso de Metalclad, ¿no? El caso en el que unos inversionistas habían destinado un terreno para poder desarrollar una inversión y fueron, digamos, para efectos de poder desarrollar y operar la inversión, tuvieron muchos problemas para obtener los permisos y tuvieron varias medidas que juntas impidieron que pudieran utilizar el terreno que estaban requiriendo para la inversión para poder operar.
Lo que sucedió al final del día es que al final del día se emitió un decreto que declaraba el área como una zona natural, que claramente estaba dedicado justamente para evitar el proyecto. Entonces, en este caso en particular, hubieron dos violaciones. Una que fue expropiación, medidas equivalentes a una expropiación, porque fueron varias medidas que al final del día terminaron en un decreto que impidió por alegando cuestiones ambientales que se desarrollara el proyecto, y además fue una violación al trato justo y equitativo, porque esta era evidente por la historia de cómo se había llevado a cabo los actos gubernamentales, que fue claramente establecido para evitar que se realizara la inversión y no tenía, digamos, una causa legítima ambiental. Entonces, justamente este tipo de trato justo y equitativo se utiliza para cuando, y este mismo precepto ha sido tratado de usar en otros casos y que han derivado justamente de las jurisprudencias o de las doctrinas de las que habló Luis, en el sentido que no cualquier cambio a la ley o no cualquier cambio, digamos, de negación de permiso puede ser considerado como una violación al trato justo y equitativo, sino debe de haber una evidente arbitrariedad, algo que claramente te hace pensar que hubo una acción o no transparente o no corrupta, con una falta de proceso hacia el inversionista. Entonces, ese es un caso que es el de TecMet, de Metalclad, y existen en todos los casos que ha estado los inversionistas reclamando, casi todos está esta violación. Y justamente por eso, porque es a los gobiernos les ha preocupado tanto que los paneles tomen una interpretación demasiado liberal o demasiado fácil que les impida, digamos, tomar medidas legítimas, es que los tratados de segunda generación tratan de limitar ese concepto. Pero antes de pasar a varios temas que apuntan, creo que para ordenar un poco la conversación, lo que hemos dicho es, hay este conjunto de acuerdos que pueden ser acuerdos independientes o pueden formar parte de tratados de libre comercio, que en realidad son tratados de libre comercio e inversión, que establecen una serie de disciplinas, ya las explicó Lucía, que imponen obligaciones de comportamiento al Estado respecto de la inversión extranjera. ¿Qué pasa, Luis, cuando el inversionista extranjero alega que hay violación a estos principios? ¿Cuál es el mecanismo que prevén estos tratados para asegurar la protección de la inversión cuando se alegan violaciones a las disciplinas sustantivas de los tratados? Todos estos tratados tienen un recurso a arbitraje internacional, o bueno, la gran mayoría de ellos, en el cual el inversionista puede interponer un arbitraje en contra del Estado directamente, ¿no? Y es importante señalar que es en contra del Estado, porque a diferencia, por ejemplo, de un juicio de amparo donde se reclaman actos de autoridades específicas, se entiende que el demandado es el Estado en su conjunto y que el Estado en su conjunto es también responsable por todos los actos de sus autoridades, independientemente del nivel de gobierno. Esto procesalmente tiene dos efectos y hay dos maneras de ver. Todos los tratados contienen también una regla que en el sistema anglosajón se conoce como fork in the road, en el cual establece esencialmente los procedimientos para acudir al tratado, para acudir al arbitraje internacional, y también cómo en paralelo deben ser agotados, si es que tienen que ser agotadas, las vías de derecho nacional. Por ejemplo, el Telecán, que quise decir que murió ayer, pero no, todavía no ha muerto, establece una regla en la cual, por ejemplo, si una persona en el juicio de amparo o en un juicio de nulidad declara que existen o reclama que existen violaciones al tratado, ya el inversionista extranjero no puede acudir al arbitraje. Hay, por ejemplo, el Tratado de México con Holanda, que lo que establece es que si la reclamación se lleva al juicio de amparo y hay una sentencia de primera instancia, entonces ya no se puede acudir al arbitraje. Hay otros tratados que establecen, por ejemplo, un periodo de 18 meses de litigio para ya poder acudir al arbitraje. Entonces, el arbitraje, y esto desde la perspectiva, creo yo, de un inversionista extranjero, también debe ser considerado como una decisión de negocios. Es una decisión de negocios muy importante,
¿no? No es cualquier cosa demandar a un Estado con el que interactúas todos los días en todos los niveles de gobierno, ¿no? O sea, desde a quien se le solicita un permiso de uso de suelo hasta el cual se le establece una concesión de carretera, ¿no? Entonces, por eso también el arbitraje, a diferencia, por ejemplo, de los remedios nacionales, como son el juicio nuleado, el juicio amparo, que establecen, que permiten que la situación regrese al statu quo ante, o sea, al menos regulatoriamente, en un arbitraje lo único que, pues, por regla general, lo único que se puede reclamar son daños compensatorios por los actos que causó el Estado, ¿no? Normalmente, digo, en términos ya procesales, como dependiendo del tratado, como ocurre es, se tiene que hacer una notificación formal de arbitraje, el Estado responde, se establece un tribunal, normalmente también los tratados van a decidir cuáles son las reglas aplicables al foro, por regla general son el CIADI, que es un organismo del Banco Mundial, o reglas conforme al reglamento de la Comisión de Naciones Unidas de Derecho Mercantil, que normalmente son administrados por la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya, ¿no? Un arbitraje se conforma de tres árbitros, uno elegido por el reclamante, otro por el Estado, y luego, en principio, y si se pueden poner de acuerdo, se escoge un presidente, y si no, dependiendo de las reglas del arbitraje, habrá también la institución arbitral será la que pueda decidir al presidente. La regla general es que los arbitrajes no son recurribles, sino que solo pueden ser anulables, ¿no? Si son arbitrajes bajo las reglas del CIADI, van a ser anulables bajo un procedimiento especial bajo la Convención CIADI, que México adoptó hace 2 años, y si no, tendrán que ser anulables en la sede del lugar donde se presentó el arbitraje. ¿Por qué el mecanismo de arbitraje, Lucía? ¿Por qué en el diseño de el diseño del arbitraje, qué ventajas trae al inversionista? ¿Por qué no confiar en los mecanismos digamos, de control de legalidad o de control de la actividad nacionales? ¿Y cuáles son sus ventajas y sus desventajas relativas? Mira, como bien lo dijo Luis, el arbitraje, ya llegar a un arbitraje investor state ya es un último recurso del inversionista, es un seguro casi final, si lo quisiéramos llamar, del inversionista. ¿Por qué? Porque realmente este tipo de procedimientos no sirven para revertir medidas como tal del gobierno, ni para tener medidas que suspendan acciones gubernamentales que te están afectando de manera moderada, etcétera, sino realmente esto, por los costos que requiere el arbitraje, por lo que ya significa pelearse con el Estado, por el tiempo que llevan, etcétera, ya significa que el daño que estás reclamando es un daño significativo a tu inversión. De tal manera que eso ya son daños que estamos hablando pues de importantes cantidades de dinero. Si lo que estamos hablando es de una controversia que se tenga con un Estado dentro de la operación normal de la empresa, etcétera, pues obviamente los mecanismos internos serán muchísimo más efectivos que ir al arbitraje investor state. El investor state es de último casi recurso, ¿no? Es cuando realmente tu inversión está realmente faltando prácticamente difícil de operar. ¿Cuáles son las desventajas? Son procedimientos muy caros, tan caros que incluso existen algunos fondos, algunos inversionistas, hay algunos fondos que te prestan para estos procedimientos y realmente tampoco son tan rápidos como nos gustaría. Ahora, ¿cuáles son las ventajas? Inicialmente estos mecanismos estaban en los tratados bilaterales de protección de la inversión para despolitizar también las controversias. De tal manera que un inversionista que había invertido millones de dólares en un país, no tenía que ir a su país y generar un problema diplomático, una controversia diplomática, sino le daba el acceso directo al inversionista para ir a reclamar directamente al Estado por los daños, ¿no? Y esto despolitiza de alguna manera las inversiones y los conflictos de inversión. Y esa es una de las grandes ventajas. Otra de las grandes ventajas es cuando estamos hablando justamente de países en los que pues todavía hay oportunidades en el establecimiento de un Estado de Derecho, pues claro, ¿no? Que haya
un poder judicial fuerte, que esté libre de influencias, es enviar, digamos, esta controversia a un foro neutral, ¿no? Donde el inversionista siente que existen los elementos para que su controversia sea vista de manera totalmente imparcial. Entonces, ¿qué es? Es un seguro que al inversionista le asegura que va a ir con un grupo de expertos internacionales que saben y que protegen y que conocen cuáles son las protecciones internacionales a la inversión, que van a resolver su controversia. El problema es que no es tan rápido como nos gustaría ni tan barato como nos gustaría. Y bien, gracias, Lucía. Y Luis, ¿y cómo nos ha ido? Es decir, México, ya nos explicaste, tiene 30 APRIs, más los tratados de libre comercio, y ahorita quisiera regresar sobre ese tema. ¿Cómo nos ha ido en la experiencia mexicana? Hemos tenido muchos investor states, hemos ganado, hemos perdido. ¿Podrías profundizar en algún caso que te parezca particularmente relevante? Yo creo que la experiencia mexicana, a muy grandes rasgos, es una experiencia de éxito, ¿no? Por muchas maneras. La verdad es que México siempre ha tenido, desde la Secretaría de Economía, grandes cuadros de abogados, o sea, defendiendo al Estado, y eso se refleja en las condenas, ¿no? A grandes rasgos, yo podría decir que México ha tenido 3 tipos de casos. Es un escenario particularmente interesante a diferencia. Siempre hay un caso donde hay una autoridad municipal que hace lo que quiere, ¿no? Y esa autoridad es la que le genera el problema al Estado en su conjunto, ¿no? Y por más que la federación intente hacer algo, ese municipio lo que hace es hacer lo que quiso, y esos son los casos que ha perdido México, ¿no? O sea, ha perdido casos donde han habido cambios regulatorios importantes por razones. Hay 3 casos relevantes que estaban relacionados con el tema de la fructosa y los aranceles a la importación de la fructosa, que en realidad estaban enmarcados en el contexto de algo mucho más grande, que era la guerra del azúcar que hubo que ha habido durante mucho tiempo, pero que hubo hace más o menos 15 años, ¿no? De hecho, hay quienes litigan ese caso recuerdan mucho que utilizaron como evidencia un discurso de Minio Blanco ante el Congreso, diciendo que si no quitaban ese arancel, lo que iba a ocurrir es que iban a perder los casos de arbitraje e inversión, y efectivamente fue lo que pasó, ¿no? Y también, el tercer tipo de casos que ha tenido México son casos netamente frívolos, ¿no? Y también estos casos netamente frívolos tienen que ver con la falta de noción de lo que significa un arbitraje inversionista-Estado, donde básicamente se exhorta a ciertos inversionistas a decirles: algo no ganaste tu caso en México, vámonos a un arbitraje, ¿no? Y eso básicamente es un mal consejo de abogados, porque el arbitraje inversionista no es una cuarta instancia. De hecho, o sea, regresando a la teoría del trato justo y equitativo, o sea, cuando ya perdiste en las instancias nacionales, es mucho más difícil acreditar que existe una violación del tratado, porque tienes 2 poderes dándole la razón, o sea, tanto el Poder Ejecutivo llevando a cabo un acto, como el Poder Judicial reconociendo ese acto como válido, señalando la validez del mismo, ¿no? Entonces, normalmente el derecho internacional le reconoce un estatus superior cuando ya se tiene, ¿no? Y particularmente México ha sido muy bueno, muy bueno, litigando los daños en el arbitraje, ¿no? Las condenas, normalmente vemos sumas muy altas de reclamaciones, y el caso más grande hasta ahorita de memoria que ha perdido México es por $96 millones, ¿no? Que si bien es mucho dinero, cuando por ejemplo, Pakistán recientemente tuvo una condena de $6 billones. Rusia ha tenido condenas de $5 billones por temas petroleros y demás. Entonces, en la perspectiva global de los montos que se manejan en daños y arbitrajes, creo que la práctica mexicana hasta ahorita ha sido bastante exitosa. Gracias, Luis. A ver, para ir explorando otras vertientes, y tiene que ver con algunas preguntas que nos han enviado. Un poco la idea que han dado es, lo que busca ofrecer un APRI es estabilidad, seguridad en las reglas. Pero cuando hay cambios regulatorios, no se puede alegar, no se puede argumentar
que estos tratados podrían tener un efecto inhibitorio de la capacidad del Estado de modificar su regulación en ciertas hipótesis? O sea, ¿cómo se analiza esta dimensión de los tratados? Esta es justamente la preocupación que los críticos, digamos, del sistema han esgrimido, ¿no? Normalmente. En realidad, los tratados bilaterales de protección a la inversión y sus mecanismos no limitan la posibilidad de modificaciones regulatorias. De hecho, justamente los acuerdos, digamos, los acuerdos de segunda generación de Investor State, lo que han tratado de hacer es dejar claro que el cambio de las reglas del juego de manera arbitraria y justamente de manera evitando, digamos, algún fin legítimo, pues sí claramente detona un procedimiento, podría detonar un procedimiento de arbitraje inversionista-Estado. Sin embargo, por ejemplo, ya si vemos el CPTT y en los últimos que se han firmado, dice claramente que, y hay un artículo que establece que esto no significa que el Estado no pueda modificar sus reglas para efectos de proteger la salud, por ejemplo, el medio ambiente y para digamos, protecciones legítimas del Estado. Entonces, aquí la pregunta es, cambio de reglas, algunas, pero ¿cuáles? Y son justamente lo que trata de buscar proteger este tipo de tratados es, tú no puedes venir a la inversión, tratar e invitar a la inversión prometiéndole ciertas cosas que no le vas a cumplir. Y justamente ahí es la línea en la que se tiene que establecer. Bueno, y sí le puedes cambiar, porque al final del día el Estado es soberano para modificar sus reglas. Sin embargo, si cambian las reglas de tal manera que la ecuación económica de lo que le prometieron al agente económico, las bases a las cuales hicieron sus proyecciones, no se van a mantener y no hay, digamos, una razón legítima de medio ambiente, de protección a la seguridad o de interés público, digamos, más allá de protección a la industria nacional, entonces, pues, simplemente tendrás que compensar al inversionista. Vamos a entrar un poquito a temas más. Sí, a ver, yo le quiero preguntar a Luis y luego a Lucía. Si nos cuentas un poco cuál fue, por ejemplo, el problema de Renave, porque en Renave hubo un cambio normativo, es decir, digo muy rápidamente, Renave, el Registro Nacional de Vehículos, hay una serie de reglas bajo las cuales se genera la inversión que luego por circunstancias, ya explicarás Luis, las cambian. Y entonces viene un investor state bastante complicado. A lo mejor si tomamos eso como ejemplo histórico y luego entramos a lo que está pasando ahora en México y vamos a tratar de contrastar. Encantado la vida. Y si bien recuerdo el caso del Renave, pero tengo mis dudas, esencialmente era una concesión, ¿no? que se le otorgó a una serie de particulares y esta fue revocada por razones de interés público, ¿no? Yo o sea, les diría, bueno, argumentando razones de interés público, ¿no? Entonces, en ese caso en particular, los inversionistas lo que hicieron fue interponer un arbitraje bajo el tratado, si bien recuerdo, el tratado francés y el portugués, por la nacionalidad de los mismos, reclamando los daños que la expropiación a la concesión que se les había otorgado era violatoria, ¿no? Aquí, yo te diría que ese es el caso más común que alguien va a encontrar en un arbitraje inversionista-Estado, ¿no? El Estado otorga una concesión carretera para la construcción de un poblamiento, o sea, bienes y servicios de dominio público que implican una inversión importante y que por alguna razón decide quitárselo, ¿no? El Estado, sin lugar a dudas, digo, si por ejemplo nosotros vemos la Ley de Bienes Nacionales permite el rescate de esas concesiones, y entonces es donde entra el debate de si tú sabías que esto podía ocurrir, entonces, ¿por qué me vienes a reclamar ahora que te cambie estas reglas? ¿No? Y es ahí donde el derecho internacional de la protección extranjera es donde entra en los verdaderos matices, ¿no?
Lucía mencionaba hace poco en las expectativas que se generaban en el inversionista, ¿no? El estándar justamente de trato justo y equitativo, ya sea en su versión de trato mínimo o en su versión estándar, una de las vertientes que protege, y esto es algo muy similar a la teoría constitucional bajo el principio de confianza legítima, es que aquellas circunstancias que el Estado prometió, y no promesas ambiguas, claras, ¿no? A través de un contrato, o sea, documentos claros e incluso actos de Estado que generen confianza en el inversionista de que de venir a México o de venir a cualquier estado y de invertir bajo ciertas reglas y estas de repente son alteradas significativamente y le generan un daño, entonces ahí es cuando podemos hablar verdaderamente de una violación al tratado. Antes no, ¿no? O sea, si nosotros tenemos, por ejemplo, una concesión en la cual sabemos que el Estado puede hacer una terminación anticipada por ciertos incumplimientos míos, pues bueno, o sea, y yo incumplo, digamos, en construir la obra en los tiempos que requiero, pues si bien el inversionista podría ir al arbitraje internacional de inversión, sería muy probable que también perdiera ese arbitraje, ¿no? Ahora, esos son los supuestos cuando el Estado, digamos, otorga permisos o concesiones. Y hay otro supuesto que es mucho más distinto, o sea, que es distinto y es mucho más complicado, que es cuando tenemos un cambio regulatorio como tal, ¿no? De hecho, las grandes olas de la evolución del sistema de inversión devienen justamente de estos cambios regulatorios abruptos. Y creo que el mejor ejemplo de ello es durante los 90s, durante la crisis del corralito en Argentina, ¿no? Entonces, y eso lo vemos porque cuando ocurren estos cambios regulatorios abruptos no es un arbitraje, son 40, 50 en contra del Estado por una sola medida. Hace 10 años más o menos, por ejemplo, y sé que voy a empezar a entrar en estos temas, España hizo una serie de medidas regulatorias que fomentaban la inversión en energías renovables, incluso prometiendo ciertas tarifas de retorno. Y cuando se dieron cuenta que simplemente el sistema no estaba funcionando como le habían ideado, empezaron a dar reversiones. Eso implicó que los inversionistas extranjeros que habían llegado a España sobre la lógica de que iban a tener ciertas tasas de retorno promediadas por el gobierno español, no ocurrieran, demandaran al gobierno. A la fecha, España tiene más de 40 arbitrajes inversionista-Estado derivados de estas medidas, justamente porque se cambiaron las reglas del juego, ¿no? Y ese es el problema y eso es lo riesgoso que puede ser no pensar bien una medida, sobre todo cuando el Estado, y este es el punto más importante de todos, porque el Estado tiene un derecho legítimo y siempre lo va a tener de ejercer su facultad regulatoria y no existe ningún derecho para los inversionistas de que no cambien el régimen regulatorio. El tema es, y perdón la expresión, es un tema de qué tanto es tantito, ¿no? O sea, es hasta dónde el cambio de régimen regulatorio no verdaderamente vulnera los derechos de los inversionistas en una primera instancia. Bueno, pues ya nos acercamos al tema, ni modo, Lucía. Recientemente, y ya es un tema que hemos analizado aquí en IntelliJuris, hay un conjunto de disposiciones de carácter administrativo emitidas por la CRE, por el SENACE, por la CFE, por la Secretaría de Energía, que al menos argumentativamente modifican las condiciones en las que hubo inversión extranjera en números significativos. Ya vimos que muchas de las empresas afectadas han interpuesto juicios de amparo, muchos de los cuales, o casi todos, han ganado las suspensiones definitivas, e incluso fue objeto de una controversia constitucional por parte de la Comisión Federal de Competencia. En tu opinión, ¿estos casos podrían configurar eventuales violaciones a los acuerdos de protección de inversión que tenemos con los inversionistas tanto europeos como americanos que han hecho inversiones en estas áreas de energías renovables? Mira, este es un tema muy interesante. Obviamente, creo que el gobierno ha sido muy claro de todas las medidas que quiere adoptar. Aquí el problema es una medida por sí sola pudiera no ser suficiente para el investor state. ¿Por qué? Porque aquí lo relevante es, como ya les dijimos, es la recuperación de daños. La recuperación de daños es, la medida te tiene que dañar en tu bolsillo de una manera en la que amerite ir a un investor state. Entonces, bueno, por ejemplo, ahorita tenemos suspensiones, ¿no?
Entonces, al tener suspensiones, pues el daño monetario, pues lo tendrás que calcular de una u otra manera. Pero bueno, todavía no tienes un daño operativo. Pudieras tener un daño en el valor de tus inversiones, algún tipo de daño que pudieras reclamar en arbitraje, pero hoy por hoy el daño es lo que habrías que identificar para poder ir a un inversionista Estado. Sin embargo, todas estas medidas, si las vamos viendo una a una, a dificultad de operación de inversiones que se están dando, entonces dependiendo del caso particular, sí podrán tener desde mi punto de vista un caso inversionista Estado. También existe, por ejemplo, y vamos a hablar de que ahorita estamos hablando de muchas medidas, pero está desde el tema de la política SENACE, esta no me queda muy clara porque es transitoria, pero la política CENER, pues apenas está solamente puestas las medidas, pero todavía no 100% ejecutadas. Hay cosas que ya están ejecutando, pero bueno, está en peligro también los permisos de autoabastecimiento, etcétera. Entonces, habrá que ver, pero yo no dudo que, digamos, la acumulación de las medidas pudieran generar un caso para un inversionista en particular. Ahora bien, tampoco se hace mucho favor el gobierno saliendo CFE a enarbolar las políticas, porque lo único que genera, digamos, empieza a poner en duda digamos, el fin legítimo de las medidas que está tomando el gobierno. Entonces, sí veo que es probable que esto evolucione para que los inversionistas tengan un caso inversionista Estado, aunque hoy no es clara la medida cómo es que les está afectando en su bolsillo el día de hoy, Luis, dadas las medidas que ha tomado justamente de suspensión. Yo partiría siempre de la base de que, o sea, cualquier inversionista extranjero ante un cambio regulatorio o ante cambios en las reglas del juego tendrá el derecho de acudir al arbitraje, ¿no? O sea, eso es una realidad. Ahora, también es cierto que las afectaciones, tanto de la política, tanto del acuerdo de SENACE como la política de confiabilidad y luego las reglas de porteo, tienen que ser analizadas caso por caso, o sea, y en función del proyecto, ¿no? Por ejemplo, cuando ocurrieron estas medidas, hubo mucha prensa diciendo se viene en la ola de arbitrajes internacionales. Yo más bien exhortaría a la calma en ese sentido, ¿no? No necesariamente eso es cierto. Hay un punto también muy importante, o sea, es, y yo sí quisiera ser muy enfático en esto, o sea, acudir a un arbitraje es una decisión de negocios, ¿no? O sea, en todos los sentidos, ¿no? Si ahorita no hay daños que reclamar, porque la realidad es que mientras existan suspensiones, mientras el sistema judicial mexicano funcione como funciona, o sea, sería una malpraxis recomendarle a un inversionista que demandara al gobierno mexicano en estos momentos en un arbitraje, ¿no? Es un tema que naturalmente se tiene que ir desenvolviendo, pero lo que, por ejemplo, genera la experiencia española, y o sea, creo que es importante mirar atrás, es como una sola medida causó un sinfín de decisiones que van en sentidos muy distintos. Incluso España ha ganado casos, los ha perdido, en algunos ha tenido que pagar mucho, en otros no ha tenido que pagar tanto por razones distintas. Y entonces, en realidad, lo que ocurre es, ya a nivel micro, o sea, a nivel de permiso, diría yo, es como se tiene que evaluar si estas medidas realmente afectan la inversión particular y sería difícil caer en generalidades, ¿no? En realidad. Bien, gracias. A ver, para cerrar la conversación, hay un aspecto que hemos anotado, pero no hemos. El TLC original, el de 1994, contenía un capítulo de inversión que fue el histórico, en el sentido que fue el primer tratado de inversión incorporado en un tratado de libre comercio que tuvimos y correspondía a una concepción de hace 30 años o más, ya se me van los años. Desde entonces hubo una evolución importante. Tú has hablado varias veces, Lucía, de acuerdos de segunda generación. Hubo las reglas de la OMC, que también incorporaron algunas disciplinas en materia de inversión. El marco multilateral cambió. Y acaba de entrar en operación el nuevo TEMEC.
¿Qué cambió en materia de inversión en este nuevo tratado? ¿Cómo lo comparas con el TLC original? ¿Y qué implicaciones tiene? Igual, Luis, también nos puedes hablar de eso un poquito después. ¿Qué implicaciones tiene respecto a los otros acuerdos de protección de inversión, dado que hay cláusulas de trato nacional y nación más favorecida que pueden jugar en varias direcciones? Sí, bueno, aquí lo importante es que efectivamente el TLC, el NAFTA o el TELECAN, al haber sido un tratado de libre comercio, que era una zona de libre comercio, pues trató de incorporar todas las mejores prácticas en ese momento en materia de protección a las inversiones. De hecho, fue bastante comprensivo e incluyó una importante lista, ¿no? de cuáles eran las protecciones y de las protecciones sectoriales y de las excepciones que aplicaban. Y además incluyó una cosa que era muy interesante, que era la Ratchet Clause, que era que de alguna manera había algunos principios que tú podías reservarte, digamos, sobre algunas de los principios como era trato nacional y otras violaciones, de tal manera en el que si tú liberalizabas la inversión, ya no te podías echar para atrás. Entonces, eso era bastante agresivo para el momento y la verdad es que el Telecán fue pues de los más avanzados del momento. En el Telecán, justamente después de la experiencia de los paneles y de cómo se empezó a replicar todas estas protecciones en otros acuerdos, se empezó, digamos, a tener el cuestionamiento de cómo tenía que interpretarse el trato justo y equitativo, justamente el que hemos estado hablando, y lo que se llaman las medidas equivalentes a una expropiación, o sea, las creeping expropriation. Y entonces, después empezaron, digamos, estos acuerdos de segunda generación que trataron de limitar cuál debería de ser el alcance de estas disposiciones, ¿no? Y México justamente en el camino, pues también empezó a cambiar de forma de ver estos temas. Tan es así que el CPTT también ya empieza a limitar un poco el alcance de algunas de las obligaciones del Telecán. Ya para el TEMEC, lo más sorpresivo es que Estados Unidos no quería mecanismo de solución de controversias con el TEMEC. Canadá no está en el mecanismo de solución de controversias del TEMEC. Claro que tenemos el CPTPP, que es con el que podemos nosotros ver el Investor State con Canadá, pero curiosamente los países más desarrollados y que son exportadores de inversión son los que no quisieron, no querían tener este tipo de mecanismos. Finalmente se incorporó el mecanismo de solución de controversia inversionista Estado en el nuevo TEMEC, y lo que sucede es que genera dos tipos de protecciones. Tiene una protección amplia en la que sí contiene y exporta todas las protecciones que teníamos en el NAFTA, para ciertos sectores y para los, digamos, se llaman los contratos gubernamentales cubiertos. Cuando tú tienes un contrato con un gobierno para traer la inversión, entonces se te aplica, digamos, casi como se aplica hoy al NAFTA, pero también hay una protección limitada que son para todos aquellos sectores que no están en esos sectores cubiertos y contratos gubernamentales. ¿Cuáles son los sectores cubiertos? Pues justamente aquellos que son como energía, electricidad, infraestructura, en estos sectores donde el gobierno justamente ha estado tratando de atraer inversión. Entonces, en ese se tiene una inversión amplia, pero los demás tienen una inversión, tienen una protección limitada. ¿Y en qué cambia la limitación de la inversión? Bueno, trato nacional solamente se otorga una vez que ya entraste al país y no en el acceso. Trato nacional favorecida, igual. Hay solamente protección sobre explotaciones directas y no indirectas. ¿Qué significa esto? Que efectivamente los estados tienden a limitar cada vez más las protecciones a la inversión para el investor state. Ahora, es muy interesante ver cómo nosotros tenemos esto con el TEMEC, pero también tenemos muchísimos tratados bilaterales de protección a la inversión. Y las inversiones son globales y tenemos empresas americanas que tienen subsidiarias en Luxemburgo, que al subsidiar tienen empresas en Luxemburgo y de esas empresas invierten a México. Entonces, pues tenemos también
digamos que, y es algo que tampoco gusta, pero es cierto, tenemos una red de tratados en la cual el inversionista puede elegir a cuál quiere acudir, porque la mayoría podrá tener protección. Entonces, ¿en qué cambia el TEMEC? Pues en realidad se trae casi todas las mismas protecciones. Sin embargo, en algunos casos limita de alguna manera a lo último que han dicho los paneles y ha tratado de limitar, digamos, el exposure en temas como expropiación y otros temas que han sido cuestionados, ¿no? Luis, ¿no es paradójico que Estados Unidos haya sido el que no quería un capítulo de Investor State? Por un lado. Y por otro lado, ¿cómo valoras el resultado de la negociación en materia de inversión y qué implicaciones puede tener para esta red de tratados muy compleja que tenemos y que ya Lucía ha explicado bien? Sin duda es paradójico que Estados Unidos sea quien ha impulsado esta idea, pero también el TEMEC y en particular el capítulo de inversión tiene que leerse tanto en un contexto bilateral como en un contexto global, ¿no? O sea, el TEMEC no es el único tratado cuyas reglas están cambiando. También próximamente va a cambiar el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, que va a incluir un capítulo de inversión específico. México también, como mencionaba Lucía, firmó, y ese va a derogar todos los acuerdos bilaterales con los países europeos. México firmó el CTPPP en el seno de Naciones Unidas o de la Comisión de Naciones Unidas para Derecho Mercantil. Hay un grupo de trabajo específico para discutir estos temas, porque también es cierto que el sistema internacional de inversión ha estado bajo asedio en los últimos años, ¿no? Principalmente por dos puntos, hay otros más, pero son uno, transparencia de los procedimientos. Al final del día son estados soberanos disputando amplias cantidades y no necesariamente son procedimientos tan públicos como deberían serlo. Y segundo, justamente por hemos hablado de conceptos muy amplios, ¿no? Trato nacional, trato de nación más favorecida, etcétera, etcétera, que son conceptos naturalmente amplios en sí mismos que están sujetos a interpretación, ¿no? Entonces, la sobreinterpretación de los términos ha hecho que ha generado un movimiento global de restricción de los tratados, que digamos, o sea, de los propios estados diciendo, paremos un momento, definamos exactamente qué es lo que queremos hacer y qué queremos otorgar, y los nuevos tratados, digo, de los que se han negociado durante los últimos 5 años tal vez, son un claro reflejo de esta batuta que va para el otro lado. Entrando específicamente en el tema del TEMEC, la verdad es que el TEMEC, o al menos el capítulo de inversión, es el capítulo más restrictivo que existe en cualquier tratado bilateral de inversión, ¿no? O sea, no hay otro tratado que tenga tantas restricciones a la inversión extranjera o que haga tan complicado acudir al arbitraje internacional, ¿no? ¿Por qué? Y por dos razones muy sencillas. Una ya la mencionó Lucía, es justamente solo se puede acceder a un arbitraje internacional cuando se reclaman expropiación directa, que es justamente cuando te quitan el bien, trato nacional o trato de nación más favorecida, cuando normalmente los dos estándares más peleados, más relevantes son, por un lado, expropiación indirecta, que es cuando no te quitan tu activo, pero debido a las medidas del Estado, su valor tiende a cero, y las de trato justo equitativo. Entonces, al restringir para casi todos los inversionistas, salvo los sectores que son energía, telecomunicaciones, infraestructura, petróleo y gas, todos los demás no tienen acceso. Solo pueden reclamar expropiación, trato de nación más favorecida y trato nacional. Todo lo demás, lo que dice el nuevo TEMEC, es que tiene que ser litigado en las cortes nacionales. Y establecen también una regla, el fork in the road del que hablábamos hace unos momentos, donde todos los casos tienen que ser litigados al menos 30 meses en foro doméstico para poder acudir a arbitraje. Esto en términos prácticos es simplemente, pero es impracticable, ¿no? O sea, por ejemplo, preparar un arbitraje inversionista-Estado lleva al menos 6 meses, ¿no? Si nosotros nos ajustamos a los plazos de la ley de amparo, tendría que hacerse en 30 días una reclamación de amparo indirecto de violaciones al nuevo tema, ¿no? La realidad es que, o sea, para los inversionistas estadounidenses, y hay que ser muy enfático en que tenemos 31 otros tratados bilaterales y otros 16 tratados de comercio, el acceso al mecanismo de arbitraje se ve sumamente mermado. Ahora, ¿qué tanto afecta en la inversión extranjera directa?
la verdad es que es muy cuestionable, ¿no? O sea, porque uno, como mencionaba Lucía, es posible estructurar, y de hecho es muy común que se estructure la inversión a través de vehículos, no necesariamente directamente México-Estados Unidos. Pensemos México-Holanda por temas fiscales, luego de vuelta a México. Por un lado, entonces eso no se vería afectado. Y la verdad es que tampoco estadísticamente está comprobado que existe una relación entre las protecciones del tratado en sí mismo y el hecho de que, de que se genere la inversión extranjera indirecta. Lo que sí está comprobado, que genera la inversión, es la certeza jurídica, y ese sí es el punto que es sumamente relevante proteger independientemente de lo que diga el TEMEC, ¿no? O sea, mientras el inversionista tenga certeza de que las reglas seguirán siendo las mismas, podremos seguir viendo flujos de inversión en México. Esa es la realidad, y creo que es la realidad que aplica a cualquier estado. Nos acercamos ya al final del programa y déjame hacerle una pregunta hacia adelante. ¿A dónde debería ir el régimen de inversión extranjera en México, Lucía? Yo creo que a pesar... Particularmente en un contexto que, digo, la paradoja es evidente. Hay una parte del discurso del gobierno actual que reivindica soberanía, reivindica una serie de elementos. Simultáneamente, se festeja la llegada de inversión extranjera, se promueve la llegada de inversión extranjera y se necesita la inversión extranjera para el desarrollo de los proyectos de energía e infraestructura que requiere el país. ¿Cómo resolver esta tensión? ¿Hacia dónde debería caminar el régimen de inversión extranjera en el país? Mira, yo creo que a pesar de esto y a pesar de los detractores que hay sobre el tema inversionista Estado y las preocupaciones de soberanía, yo creo que los mecanismos se van a seguir promoviendo en el mundo y se sigue negociando en el mundo. No nos va a quedar otra que si queremos atraer inversión, tengamos que estar dispuestos a las protecciones que se generan a través de estos acuerdos. Me queda muy claro que si el gobierno no es capaz de entender, no la amenaza, porque no están amenazando su soberanía, sino si no se dan cuenta que la certeza jurídica es muy importante para la inversión y que la atracción de la inversión está protegida por todos estos tratados que no vamos a poder eliminar de un plumazo. Se nos quedó congelada Lucía. Lo cual, es muy importante que el gobierno se dé de arbitraje. Perdón. Adelante. Es uno de los temas más importantes es la transparencia y la participación, porque algo que se le ha criticado al sistema es que son temas de interés público y no hay mucha transparencia. Entonces yo creo que de hecho ya el CTPP ya habla de que las audiencias de arbitraje tienen que ser públicas, etcétera. Y yo creo que hay dos cosas que van a evolucionar. Uno, la transparencia del sistema, va a tener que ser más transparente para tener mucho más legitimidad. Dos, más la participación de amicus curiae y en general aceptar, digamos, alegatos de personas que pudieran estar interesadas en proteger algún punto en particular o apoyar algún punto en particular del gobierno. Y también que es importante que los estados puedan dar interpretaciones obligatorias de las obligaciones de los que quisieron dar entre estados para que sean también utilizados por los tribunales arbitrales para dar certeza respecto de cuál es la interpretación y el alcance que le quieren dar a los acuerdos. Pero yo creo que los tratados bilaterales de este tipo de mecanismos en el momento internacional, en el mundo entero, van a continuar. Si nos queremos aislar, entonces vamos a perder la gran oportunidad de atraer la inversión. Luis, una reflexión final también de hacia dónde deberíamos de caminar. Yo creo que el fomento a la inversión extranjera es sí un tema de política pública, ¿no? O sea, podemos o no coincidir con él, digo, y cada uno de nosotros tenemos posturas al respecto, ¿no? Creo que lo importante está en este punto, digo, porque ya existe, tiene más de 30 años existiendo, México tiene estos compromisos y los va a seguir teniendo.
creo que en realidad la importancia está en el esfuerzo de concientización dentro de la administración pública federal y local, o sea, de las implicaciones que las decisiones de gobierno tienen, ¿no? O sea, que el funcionario del cabildo sea consciente que cuando va a un reversón, no necesariamente se queda en ese reversón en un municipio en Oaxaca, sino que puede tener implicaciones mucho más altos para el Estado. También en ese mismo sentido es necesaria una instrumentación de los costos que esto significa, ¿no? De dotar de presupuesto para quienes del lado del Estado tienen que concientizar y defender, y también en el momento de los mecanismos para reparar los daños que en su momento pueden venir, ¿no? O sea, los mecanismos presupuestarios al día de hoy hacen que la federación siga pagando y se siga responsabilizando por todos los estados. Entonces, esto, tanto en materia de inversión extranjera como en materia de derechos humanos, es un tema que es parte de la agenda pendiente, porque en la medida en que sea posible concientizar a la administración pública de las implicaciones internacionales de sus actos, es que van a ser tomadas con mucho más responsabilidad, ¿no? Si estos temas siguen no siendo al día de hoy temas del conocimiento público de quien ejerce la autoridad, pues existe el potencial de seguir teniendo arbitrajes un día sí y un día no también. Pues con esto concluimos ya, son las 9 de la noche. Les agradezco mucho a Luis, a Lucía, lo interesante, lo ilustrativa que ha sido esta conversación. Les agradezco también a todos los que nos acompañaron en el programa sus preguntas. Lamentablemente no pudimos responderlas todas, algunas de manera directa o indirecta. Y desde luego los invitamos a la próxima emisión de IntelliJuris. Muchas gracias, muy buenas noches.